Acompáñenme a sumergirme en la vida de las mujeres más poderosas de la historia y a ver si puedo descubrir sus secretos más perversos. La historia siempre ha estado llena de mujeres fascinantes que han dejado huella, a menudo etiquetadas como malvadas o villanas. Y es hora de que analicemos sus historias con más detalle. La historia está llena de nombres que evocan terror. Pero no todos son hombres. Hoy conocerás a las mujeres que pasaron a la historia por su crueldad, despiadadas acciones y un legado manchado de sangre. Estas no son simples villanas, son las verdaderas reinas del mal. Las normas sociales de su época influyeron significativamente en sus acciones y decisiones. Cleopatra, la reina del Nilo y del engaño. Egipto, siglo I a.C. Inteligente, seductora y letal. No solo fue la última faraona del antiguo Egipto, también fue una estratega implacable, capaz de manipular a los hombres más poderosos del mundo para conservar su trono. Desde joven, entendió que el poder no se hereda, se toma. No dudó en enfrentarse a su propio hermano y esposo, Ptolomeo XIII, con quien compartía el trono. La guerra civil estalló, y Cleopatra no titubeó. Utilizó su belleza y su astucia para seducir a Julio César. El resultado, su hermano murió ahogado en el Nilo y ella consolidó su poder como reina absoluta. Años más tarde, repetiría la jugada con Marco Antonio, uno de los hombres más poderosos de Roma. Juntos formaron una alianza política y pasional, pero también peligrosa. Sus enemigos los acusaron de decadencia, traición y ambición desmedida. Las consecuencias, una guerra total. Su historia terminó en tragedia, con el suicidio de ambos. Pero Cleopatra no fue víctima del destino. Fue una mujer que jugó el juego del poder, y lo jugó mejor que muchos hombres de su época. ¿Manipuladora? ¿Cruel? ¿O simplemente una reina que no aceptaba ser una pieza más? Irma Gress, el ángel de Auschwitz, Alemania, Segunda Guerra Mundial. Tenía apenas 22 años, pero su nombre ya inspiraba terror. Irma Gress fue una de las guardianas más crueles de los campos de concentración nazis. Joven, atractiva, de mirada fría. Sus prisioneros la llamaban el ángel de Auschwitz, pero no por su belleza, sino por la muerte que traía consigo. Trabajó en Ravensbrück, Auschwitz y Bergen-Belsen. Se decía que disfrutaba imponiendo castigos brutales, golpes, torturas y selección directa de prisioneros para las cámaras de gas. Llevaba botas altas, una pistola al cinto y un látigo de piel que usaba sin piedad. Los testimonios hablan de una sadista sin remordimiento. Castigaba sin razón, provocaba el sufrimiento deliberadamente. Se divertía con el dolor. En los juicios de Nuremberg, su actitud fue desafiante. No mostró arrepentimiento. Fue declarada culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Irma Gress fue ejecutada en la horca en 1945, la mujer más joven en ser sentenciada a muerte por los aliados. Su rostro se volvió un símbolo del mal, no solo por lo que hizo, sino por cómo lo disfrutó. Delphine LaLaurie, la dama del dolor de Nueva Orleans, Estados Unidos. Siglo XIX. A la vista de todos, era una socialité rica y respetada, pero tras las puertas de su mansión se escondía un infierno. Esclavos mutilados, torturas inimaginables y cámaras de horrores. Cuando su casa se incendió, se reveló su macabro secreto. En el corazón del barrio francés de Nueva Orleans, aún se alza una mansión antigua, majestuosa por fuera, pero una historia escalofriante por dentro. Allí vivió Madame Delphine LaLaurie, una aristócrata rica, admirada por la alta sociedad, pero que escondía un secreto oscuro y sangriento. En 1834 un incendio reveló el infierno que se escondía tras sus muros. Los bomberos, al ingresar a la casa, descubrieron habitaciones ocultas con horrores indescriptibles. Esclavos encadenados, mutilados, torturados, algunos aún vivos, otros ya sin alma. Instrumentos de tortura, jaulas, grilletes, todo diseñado para infligir el máximo dolor. Los testigos describieron escenas que desafían la lógica humana: costillas expuestas, miembros dislocados, bocas cosidas. La casa se convirtió en el epicentro del horror y la ciudad entera reaccionó con furia. Una turba saqueó la mansión, pero Delphine huyó. Algunos dicen que escapó a París, otros que fue perseguida por la maldición de sus actos hasta su último aliento. Hoy,
Su casa es una de las más embrujadas de Estados Unidos, y su nombre está grabado en la historia como símbolo de crueldad, disfrazada de elegancia. Wu Zetian, la emperatriz de hierro, China siglo VII, primera y única emperatriz de China, inteligente, ambiciosa y despiadada. Asesinó a sus propios hijos, envenenó rivales y no dudó en hacer lo que fuera necesario para conservar el poder. Su reinado fue brillante pero sangriento. Fue una emperatriz china que gobernó China durante más de 40 años, y su legado aún es objeto de debate entre los historiadores. La historia de la emperatriz también es fascinante, ya que logró ascender al poder en una sociedad donde las mujeres a menudo eran relegadas a roles secundarios. Fue una hábil política y estratega que logró mantener el poder y la influencia de China en un mundo dominado por las potencias europeas. Su legado aún es objeto de debate entre los historiadores, ya que algunos la consideran una gran líder y otros una tirana ávida de poder. Myra Hindley, la asesina de los niños. Reino Unido, siglo XX. Junto a su pareja Ian Brady, Myra secuestró, torturó y asesinó a niños durante los llamados crímenes de los páramos. Su rostro, frío e inexpresivo, aún causa escalofríos en el Reino Unido. Era rubia, joven y de rostro sereno, pero bajo esa apariencia se escondía una mente capaz de los actos más oscuros. Myra Hindley es uno de los nombres más temidos del Reino Unido. Junto a su pareja, Ian Brady, cometió una serie de crímenes conocidos como los asesinatos de los páramos. Entre 1963 y 1965, 5 niños y adolescentes fueron secuestrados, torturados y asesinados. Sus cuerpos enterrados en los páramos de Saddleworth. Un paisaje desolador que se convirtió en escenario de un horror indescriptible. Myra no solo participaba, grababa audios, tomaba fotos e incluso sonreía junto a las tumbas. El caso estremeció al país, no solo por lo atroz de los crímenes, sino porque una mujer aparentemente normal podía ser tan cómplice del mal. En los juicios, Myra intentó culpar a Brady, pero la evidencia era clara. Ambos fueron condenados a cadena perpetua. Durante años, intentó presentarse como una víctima manipulada, pero el pueblo británico nunca la perdonó. Myra Hindley murió en prisión en 2002, y su nombre sigue siendo un símbolo del mal más frío y despiadado, el que se comete sin remordimiento. Ilse Koch, la bruja de Buchenwald, Alemania nazi. Esposa del comandante del campo de concentración de Buchenwald, Ilse fue acusada de coleccionar objetos hechos con piel humana tatuada. Su sadismo la convirtió en uno de los símbolos más oscuros del Tercer Reich. Su nombre es sinónimo de horror. Su rostro, el de una mujer común. Pero su historia parece salida de una pesadilla. Ilse Koch fue esposa de Karl Otto Koch, comandante del campo de concentración de Buchenwald, uno de los más infames del régimen nazi. Desde el momento en que llegó, se ganó el apodo de la bruja de Buchenwald. No por rumores, sino por hechos. Se decía que Ilse disfrutaba seleccionando prisioneros con tatuajes llamativos, no para protegerlos, sino para mandar a arrancar su piel una vez asesinados. Con esa piel humana, se decía que mandaba a hacer pantallas de lámparas, encuadernaciones de libros e incluso guantes. Aunque nunca se comprobó todo lo que se le atribuye, los testimonios de los sobrevivientes y los juicios posteriores describieron un sadismo indescriptible, castigos brutales, humillaciones, abuso físico y psicológico. Caminaba por el campo como si fuera suyo, con un látigo en la mano y una sonrisa en el rostro. Fue arrestada por los aliados en 1943. En los juicios de guerra, se defendió con arrogancia y frialdad. Recibió cadena perpetua. Años después, se suicidó en prisión, pero su legado permanece como uno de los símbolos más oscuros de la crueldad humana. La historia de estas mujeres es compleja y multifacética, llena de drama e intriga. Todas estaban impulsadas por el deseo de triunfar y mantener su posición, a menudo empleando cualquier medio necesario para lograr sus objetivos. En conclusión, estas mujeres nos recuerdan que el mal no tiene género. Detrás de una apariencia inofensiva se escondían mentes frías, calculadoras y absolutamente crueles. ¿Qué opinas tú? ¿Conoces alguna otra mujer que debería estar en esta lista?
Si disfrutaste de este video, comparte tu opinión sobre estas mujeres. Catalina de Médici, la reina odiada que gobernó con veneno y sangre. Dicen que servía el poder en copas de veneno, que movió reyes como marionetas y tiñó París de sangre. Esta es la historia de Catalina de Médici, la reina odiada de Francia. En 1519, Florencia no solo era cuna del arte renacentista, también era un hervidero de intrigas y violencia. Ese mismo año, nacía una niña que cargaría con el peso de su apellido, Catalina de Médici. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el poder y por el miedo. Era nieta del Papa León X, sobrina del Papa Clemente VII y miembro de la familia Médici, los banqueros más temidos y poderosos de Europa. Pero ser una Médici no significaba seguridad. Al contrario, significaba ser objetivo. Catalina quedó huérfana apenas nacida. Su madre murió de fiebre, su padre de sífilis. Criada entre conventos, aprendió lo que muchos príncipes nunca aprendían: paciencia, resistencia y la capacidad de fingir calma cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Los cronistas cuentan que la pequeña Catalina veía cómo las revueltas en Florencia pedían literalmente su cabeza. Hubo un momento en que los rebeldes irrumpieron en el convento para usarla como moneda política. Catalina sobrevivió. Siempre sobrevivía. Su destino cambió cuando su tío, el Papa Clemente VII, decidió usarla como pieza en el tablero europeo. Tenía 14 años cuando viajó a Francia para casarse con Enrique de Valois, futuro Enrique II. Era un matrimonio político, uniendo a Italia y Francia en una alianza estratégica. Pero Catalina pronto descubrió la dureza de la corte francesa. No solo era extranjera, también era vista como intrusa. Enrique estaba enamorado de otra mujer, Diana de Poitiers, 20 años mayor, elegante, influyente. Ella era la verdadera reina en el corazón del rey. Catalina solo era la esposa oficial, años enteros soportando humillaciones. Enrique y Diana se exhibían sin pudor mientras Catalina permanecía en las sombras. Incluso sus embarazos eran puestos en duda. Se rumoreaba que no podía tener hijos. Para una reina, aquello era una sentencia de muerte política. Pero contra todo pronóstico, Catalina parió 10 hijos. 10. Con eso aseguró su supervivencia y, de paso, la continuidad de la dinastía. Cada parto era también un movimiento en su estrategia. Si no podía ser la favorita, sería la madre indispensable. La tragedia volvió en 1559. Enrique II murió de forma absurda, atravesado en el ojo por una lanza durante un torneo. Catalina quedó viuda, pero, al fin, con el poder en sus manos. Como regente de sus hijos, comenzó a mover los hilos del reino. 3 reyes pasaron bajo su tutela: Francisco II, Carlos IX y Enrique III. 3 jóvenes inexpertos, enfermizos y manipulables. Catalina era la constante, la mujer que no soltaba el cetro, aunque oficialmente nunca lo sostuviera. Y aquí es cuando nace la leyenda de la Reina Negra. Los nobles franceses la odiaban. Decían que era fría, calculadora, supersticiosa. La acusaban de brujería porque confiaba en astrólogos y adivinos. Su círculo incluía a alquimistas misteriosos y hasta al célebre Nostradamus, cuyas profecías parecían darle a Catalina un aura casi sobrenatural. ¿Era realmente supersticiosa? Probablemente sí. ¿Lo usaba como herramienta de poder? Sin duda. En una época dominada por el miedo religioso, Catalina entendió que rodearse de símbolos oscuros hacía que la temieran más que a cualquier espada. También está su fama de envenenadora. Se decía que poseía un gabinete secreto, la famosa Escuadrón Volante, un grupo de damas de compañía entrenadas para seducir y espiar. Y, por supuesto, las historias de anillos huecos para envenenar copas y guantes impregnados con toxinas. ¿Verdad o propaganda de sus enemigos? Nunca se probó, pero la sombra del veneno siempre la acompañó.
El momento que selló su reputación llegó en 1572, la noche de San Bartolomé. Una boda debía ser símbolo de paz. Margarita de Valois, hija de Catalina, casándose con Enrique de Navarra, líder protestante. Era un intento de reconciliar católicos y hugonotes, pero la paz duró poco. La madrugada del 24 de agosto las campanas sonaron en París y comenzó la masacre. Miles de protestantes fueron asesinados en sus casas y en las calles. La sangre corrió por el Sena. ¿Fue idea de Catalina? ¿Un plan para eliminar a los enemigos de su familia? Nunca se sabrá con certeza, pero para el pueblo, ella fue la culpable. La reina que tiñó París de rojo. Catalina no se detuvo ahí. Durante los siguientes años jugó un ajedrez político entre facciones católicas y protestantes. A veces apoyaba a uno, a veces a otro. Su único objetivo era simple: mantener a sus hijos en el trono. Para ella, la religión era una herramienta, no una fe, pero este pragmatismo la condenó. A ojos de todos, no era una reina que defendía un credo, era una madre que sacrificaba a miles por conservar el poder. En sus últimos años, Catalina presenció cómo la dinastía Valois se desmoronaba. Sus hijos murieron jóvenes, enfermos, asesinados. El último, Enrique III, fue apuñalado por un fanático en 1589. Catalina había muerto unos meses antes sin saber que con él acabaría la dinastía por la que había sacrificado todo. Irónicamente, apenas unos meses antes de que su última ficha, Enrique III, fuera asesinado. El poder que había tejido con tanto cuidado se desmoronó con su muerte. Y la historia la condenó como la reina negra, la reina italiana, la reina odiada. Pero seamos honestos, Catalina de Médici no fue peor que muchos hombres de su tiempo. Lo que pasa es que en un mundo dominado por espadas y dogmas, ver a una mujer dirigir con astucia, veneno y cálculo heló a todos. Fue odiada, sí, pero también temida. Y al final, ese fue su verdadero legado. Recordarnos que el poder no distingue de género, pero sí cobra factura en reputación. ¿Fue cruel? Sí. ¿Astuta? Más que la mayoría. ¿Una villana? Tal vez. Pero, sobre todo, Catalina fue un recordatorio de que el poder no distingue de género, aunque la historia siempre sea más dura con las reinas que con los reyes. Catalina de Médici murió odiada, temida y envuelta en sombras, pero su nombre, siglos después, sigue resonando como un eco de intrigas, venenos y sangre. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la historia oscura. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like, suscribirte y activa la campanita, porque todavía hay muchas más reinas, reyes y secretos que la historia trató de enterrar, pero que aquí vamos a desenterrar juntos. Bienvenidos a un nuevo video de Curio and Mystery. Comencemos. Acompáñenme a sumergirme en la vida de Lucrecia de Borgia y a ver si logro descubrir por qué se la considera la mujer más poderosa de la historia. Lucrecia de Borgia, un nombre que evoca fascinación y controversia a partes iguales, fue una mujer que vivió en el Renacimiento, una época de gran agitación y transformación en Italia. Perteneció a la poderosa familia Borgia, conocida por su astucia y ambición. En el Renacimiento, se esperaba que las mujeres fueran sumisas y obedientes, con roles limitados en la sociedad. A menudo se las limitaba al hogar, a cargo de la casa y la crianza de los hijos. Lucrecia, sin embargo, desafió estas expectativas, participando activamente en las intrigas políticas de la época. Sus acciones fueron consideradas escandalosas por algunos, que la veían como una tentadora y manipuladora. Las normas sociales de la época eran profundamente patriarcales, con los hombres ostentando todo el poder y las mujeres relegadas a roles secundarios. La negativa de Lucrecia a someterse a estas normas le valió tanto admiración como desdén. Algunos la consideraban una líder fuerte y capaz, mientras que otros la veían como una amenaza para el orden establecido. Su reputación era compleja y multifacética, reflejando las contradicciones de su época. La vida de Lucrecia estuvo marcada por una serie de matrimonios y alianzas estratégicas.
cada una diseñada para promover los intereses de la familia Borgia. Era un peón en el juego del poder, pero también jugó un papel importante en la forja de su propio destino. Sus relaciones con los hombres eran a menudo tumultuosas y apasionadas, reflejando las intensas emociones y el drama del Renacimiento. La relación de Lucrecia con su padre, el Papa Alejandro VI, fue particularmente significativa. Él era un maestro de la manipulación, utilizando su poder e influencia para moldear el curso de la política italiana. Lucrecia sentía una profunda devoción por su padre, y él por ella, pero su relación también estuvo marcada por una profunda rivalidad y tensión. Ella era un reflejo de su ambición y astucia, y él era la fuente de su poder e influencia. Los matrimonios de Lucrecia también estuvieron marcados por el drama y la intriga. Se casó con Giovanni Sforza, miembro de una poderosa familia italiana, pero el matrimonio fue infeliz y sin hijos. Posteriormente se casó con Alfonso de Aragón, un joven y apuesto príncipe, pero fue asesinado, posiblemente por instigación de la familia Borgia. Su último matrimonio fue con Alfonso d'Este, miembro de una poderosa dinastía italiana, y fue una unión más estable y feliz. Uno de los acontecimientos más significativos en la vida de Lucrecia fue su papel en las maquinaciones políticas de la época. Fue una figura clave en la intrincada red de alianzas y rivalidades que moldearon la política italiana, utilizando su encanto e inteligencia para manipular a otros y lograr sus objetivos. Su influencia fue sutil pero profunda, lo que refleja su profundo conocimiento de las complejidades de la naturaleza humana. El poder y la influencia de Lucrecia también se reflejaron en su papel como mecenas de las artes. Apoyó a numerosos artistas y escritores, utilizando su riqueza e influencia para promover su obra. Su corte fue un centro de cultura y aprendizaje, atrayendo a eruditos e intelectuales de toda Italia. Fue una auténtica mujer renacentista, que reflejó los ideales de la época en su amor por la belleza y su búsqueda del conocimiento. El legado de Lucrecia es complejo y multifacético, y refleja las contradicciones de su época. Fue una mujer de gran inteligencia y astucia, que utilizó su poder e influencia para moldear el curso de la historia, pero también fue un producto de su tiempo, reflejando las normas y expectativas sociales del Renacimiento. Su historia es una fascinante mirada a la intriga y el drama de la época, y un recordatorio del poder perdurable de la pasión y la ambición humanas. En definitiva, la vida de Lucrecia fue un testimonio del poder perdurable del espíritu humano, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles y desafiantes, las personas pueden forjar su propio destino. Puede que haya sido producto de su tiempo, pero también fue una auténtica originalidad, una mujer que desafió las convenciones de su época y forjó su propio camino. El legado de Lucrecia de Borgia nos recuerda que la historia es compleja y multifacética, llena de contradicciones y sorpresas. Fue una mujer de gran poder e influencia, pero también producto de su tiempo, reflejando las normas y expectativas sociales del Renacimiento. Si merece o no el título de la mujer más poderosa de la historia es tema de debate, pero su historia es, sin duda, fascinante y sugerente. 10 curiosidades sobre Lucrecia. Nobleza renacentista. Lucrecia de Borgia nació en 1480 en una familia noble italiana, siendo hija del Papa Alejandro VI, lo que la convirtió en una figura influyente en la política de su tiempo. Matrimonios estratégicos. A lo largo de su vida, Lucrecia se casó 3 veces. Cada uno de estos matrimonios fue una estrategia política para fortalecer alianzas familiares. Misterios y rumores. Su vida estuvo rodeada de rumores y escándalos, incluyendo acusaciones de incesto y envenenamiento, aunque muchos de estos relatos pueden haber sido exagerados o fabricados por sus enemigos. Educación avanzada. A diferencia de muchas mujeres de su época, Lucrecia recibió una educación avanzada, aprendiendo latín, literatura y música, lo que la convirtió en una mujer culta y refinada. Influencia política. Lucrecia jugó un papel activo en la política de Roma y en los asuntos de su familia, a menudo actuando como mediadora en conflictos. Patrona de las artes. Fue una gran mecenas de las artes y la cultura, apoyando a artistas y humanistas de su tiempo, lo que contribuyó al Renacimiento italiano. Vida en la corte. Lucrecia vivió en la corte de Roma, donde su belleza y astucia le hicieron destacar, convirtiéndose en un símbolo de la mujer renacentista. Relación con su padre. Su relación con su padre, el Papa Alejandro VI, fue compleja. Él la utilizó como un peón en sus juegos de poder,
pero también la protegió. Muerte temprana. Lucrecia murió a la edad de 39 años, en 1519, probablemente debido a complicaciones de un parto, aunque algunos creen que pudo haber sido envenenada. Legado duradero. A pesar de los escándalos, Lucrecia de Borgia ha sido objeto de numerosas obras literarias, películas y series de televisión, lo que ha mantenido su figura viva en la cultura popular. ¿Qué te parece la historia de Lucrecia Borgia? ¿Crees que su legado es un reflejo de la complejidad de la historia? ¿O simplemente un producto de la imaginación popular? Comenta tus pensamientos y no te olvides de suscribirte para más contenido sobre figuras históricas fascinantes. Isabel de Austria, la emperatriz que vivió atrapada en su propio palacio. Isabel de Austria, mejor conocida como Sisi, es recordada como una de las mujeres más bellas, elegantes y enigmáticas de la historia europea. Una emperatriz que parecía vivir en un cuento de hadas, rodeada de palacios, vestidos brillantes y el respeto de millones de súbditos. Pero la verdad es que detrás de aquella imagen perfecta se escondía una mujer infeliz, obsesionada con su libertad y con su cuerpo, que nunca quiso ser emperatriz y que terminó muriendo de manera trágica, lejos de su corte y de su esposo. Nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich, Baviera. Era la cuarta hija del duque Maximiliano y la duquesa Ludovica. Su infancia fue muy distinta a la de otras princesas europeas. Lejos de la rigidez de los palacios, Isabel creció rodeada de naturaleza, caballos y largas caminatas al aire libre. Su padre, un hombre excéntrico, la educó sin demasiadas reglas, fomentando en ella un carácter independiente, alegre y soñador. Nadie sospechaba que aquella muchacha vivaz acabaría cargando con una de las coronas más pesadas de Europa. En 1853, la archiduquesa Sofía, madre del joven emperador Francisco José, planeó casar a su hijo con la hermana mayor de Isabel, Elena. El encuentro estaba arreglado, pero el destino cambió el curso de la historia. Cuando Francisco José vio a Isabel, quedó prendado de ella. Tenía solo 15 años, era espontánea, natural, muy diferente a las damas estiradas de Viena. El emperador decidió que ella sería su esposa. Contra todo lo planeado, en 1854 se celebró el matrimonio. La jovencita de Baviera se convirtió de la noche a la mañana en emperatriz de Austria. Al principio parecía un cuento romántico. La boda fue majestuosa y el pueblo la recibió con entusiasmo. Pero pronto la realidad mostró su rostro más duro. La corte vienesa era un mundo inflexible, lleno de protocolos asfixiantes y jerarquías implacables. Isabel no encajaba en ese ambiente. Sus costumbres sencillas chocaban con la rigidez de Viena, y cada gesto suyo era criticado y vigilado. Su suegra, la archiduquesa Sofía, se convirtió en su mayor enemiga. No solo la humillaba en público, sino que además le arrebató el control de la educación de sus hijos. Isabel fue madre muy joven, pero casi no pudo ejercer como tal. Los niños fueron entregados al cuidado directo de la suegra, que no confiaba en la inexperta emperatriz. Este golpe hirió profundamente a Sisi, que desde entonces sintió que no tenía poder ni siquiera sobre lo más íntimo de su vida. Atrapada en un ambiente hostil, comenzó a obsesionarse con su imagen. Su melena, que llegaba hasta los tobillos, se convirtió en símbolo de belleza y también en una carga. Pasaba hasta 3 horas diarias peinándola. Su dieta era estricta hasta lo enfermizo. Apenas comía, se pesaba constantemente y practicaba gimnasia todos los días para mantener una cintura casi imposible. En público deslumbraba, pero en privado luchaba contra una ansiedad constante y una melancolía que la acompañaría toda su vida. La prensa y el pueblo la adoraban. Para los súbditos, era la emperatriz de los vestidos blancos, la mujer que parecía un ángel entre la rigidez de la corte, pero Isabel odiaba esa imagen. Sentía que era una máscara, un papel impuesto. Cada vez que podía, escapaba de Viena. Viajaba a Hungría, donde encontró un lugar que la entendía y la valoraba. Se convirtió en una defensora de la cultura húngara, algo que incomodaba al resto del imperio, pero que cimentó su fama como una mujer diferente, con carácter propio.
También se refugió en Grecia, en el arte clásico y en los viajes por el Mediterráneo. Aprendió idiomas, escribió poesía, practicó equitación como una amazona y se interesó por la filosofía y la política. Era una mujer adelantada a su tiempo, pero la soledad siempre la acompañaba. Su matrimonio con Francisco José se fue enfriando. El emperador la respetaba y la amaba a su manera, pero estaba más dedicado a los asuntos del Estado que a comprender a su esposa. Isabel, por su parte, se alejaba cada vez más del rol de consorte y buscaba ser dueña de su propio destino. El dolor personal también la marcó. En 1857 perdió a su primera hija, Sofía, durante un viaje a Hungría. El golpe fue devastador. Más adelante, su único hijo varón, el príncipe Rodolfo, heredero del trono, protagonizó uno de los escándalos más trágicos de la historia: el pacto suicida de Mayerling, en 1889. Rodolfo apareció muerto junto a su amante Mary Betsera. Para Isabel, aquello fue una herida imposible de cerrar. La emperatriz, ya entrada en la madurez, intensificó su obsesión por la delgadez y por ocultar su rostro del público. Usaba velos negros, evitaba las apariciones oficiales y prefería perderse en viajes constantes. Su figura se convirtió en un mito viviente, una mujer enigmática, melancólica y siempre distante. El final de su historia parece sacado de una novela trágica. El 10 de septiembre de 1898, en Ginebra, Isabel paseaba junto al lago Lehmann, sin grandes escoltas ni lujos. Se había quitado casi toda la pompa imperial. Vestía de manera discreta, intentando pasar desapercibida. Pero un anarquista italiano, Luigi Lucchesi, la esperaba. Armado con una lima afilada, se acercó y la apuñaló en el pecho. Al principio nadie comprendió la gravedad. Isabel incluso logró caminar unos metros antes de desplomarse. Murió después, a los 60 años. El mundo entero quedó conmocionado. Había caído la emperatriz más famosa de Europa, no en una guerra ni en una conspiración palaciega, sino a manos de un hombre cualquiera que buscaba matar a un símbolo. Pero la figura de Isabel trascendió la tragedia. Con el tiempo se convirtió en mito, en leyenda. El cine, la literatura y la memoria popular la transformaron en la emperatriz rebelde, la mujer atrapada en un destino que no eligió. Su historia sigue fascinando porque habla de un conflicto universal, el choque entre la libertad personal y las cadenas del deber. Isabel de Austria no fue solo un rostro bello en retratos y fotografías. Fue una mujer que luchó contra las expectativas de una corte que quería convertirla en un adorno perfecto. Una mujer que buscó refugio en los viajes, en la poesía y en su cuerpo, obsesionándose con él como única forma de control en un mundo que la vigilaba constantemente. Y aunque la historia oficial la recuerda como la emperatriz de los vestidos brillantes y el cabello interminable, lo cierto es que su vida nos deja una reflexión inquietante. ¿De qué sirve la grandeza si no eres libre? ¿Y tú? ¿Crees que Sisi fue víctima de su destino? ¿O simplemente una mujer adelantada a su tiempo? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan estas historias ocultas del pasado, suscríbete para no perderte el próximo viaje en el tiempo. Catalina de Lancaster, la primera princesa de Asturias. Una princesa nacida entre la sangre y la traición, nieta de un rey asesinado, hija de una reina sin trono, y enviada a Castilla como peón en un tablero mortal. Lo que nadie esperaba es que esa joven se convertiría en la primera princesa de Asturias y terminaría gobernando un reino entero en medio del caos. Esta es la historia de Catalina de Lancaster, la mujer que cambió la historia de Castilla y cuyo legado aún late en la monarquía española. Entre las sombras de la Edad Media, donde la traición era moneda corriente y la sangre real valía más que el oro, nació una mujer que desafió el destino impuesto a las princesas de su tiempo. Su nombre, Catalina de Lancaster, la primera en portar el título de princesa de Asturias, era de un linaje sangriento y protagonista de una historia de poder, diplomacia y supervivencia.
Catalina vino al mundo en 1373, en plena Guerra de los 100 años. Su padre fue Juan de Gante, duque de Lancaster, uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Y su madre, Constanza de Castilla, era hija del mismísimo Pedro I, apodado el Cruel, aunque algunos preferían llamarle el Justiciero. Tú eliges qué apodo suena peor para tener como abuelo. Con ese linaje, Catalina no era una niña cualquiera. Representaba el derecho de los Lancaster al trono de Castilla. Un reclamo que convertiría su vida en un tablero de ajedrez político. Era, literalmente, el enlace vivo entre dos mundos: el poder inglés y la sangre castellana. Desde pequeña su vida estuvo marcada por la tragedia. Su abuelo había sido asesinado, su madre perdió el trono que reclamaba y Catalina quedó como la última carta para que la casa de Lancaster pudiera poner un pie en Castilla. A los 16 años, la joven fue enviada a tierras castellanas para casarse con su primo, Enrique de Trastámara, futuro Enrique III, un matrimonio forzado, pensado no por amor sino por conveniencia. Porque en la Edad Media, el amor verdadero se reservaba para las canciones de trovadores, no para los pactos dinásticos. En 1388, Catalina se convirtió en la primera persona en llevar el título de Princesa de Asturias, un título creado para sellar la paz entre dos ramas familiares que llevaban décadas asesinándose. Y aquí un detalle importante. Ese título sigue hasta hoy, más de 600 años después, en cada heredero de la corona española. Todo empezó con ella. Pero la vida junto a Enrique III no sería larga. El rey, conocido como el Doliente por su frágil salud, murió con apenas 27 años. Catalina quedó viuda muy joven, con un hijo pequeño en brazos, el futuro Juan II de Castilla. Y ahí comenzó su verdadera prueba, pasar de princesa decorativa a regente de un reino entero. Catalina asumió la regencia junto a su cuñado, Fernando de Antequera. No era fácil. Castilla estaba plagada de nobles ambiciosos que buscaban aprovechar la minoría de edad del rey para aumentar su poder. Era como estar rodeada de hienas con corona. Su objetivo fue claro: proteger la corona de su hijo a toda costa. Y para eso, Catalina gobernó con mano firme. Quitó privilegios a nobles, encarceló a rivales políticos y reforzó el poder real frente a quienes la subestimaban por ser mujer y extranjera. Durante su regencia, se mantuvo la frágil paz con Portugal y Aragón, se reforzaron campañas contra el Reino de Granada y se establecieron alianzas estratégicas con Inglaterra. Catalina supo moverse entre espadas y tratados, entre guerras y diplomacia. Y lo más impresionante, no permitió que nadie apartara a su hijo del trono. También se preocupó por la educación de su hijo, Juan II. Quería que fuera un rey fuerte, culto y respetado. Aunque, spoiler, Juan II acabaría siendo un monarca débil, manipulado por validos y nobles. Pero ojo, eso no fue culpa de Catalina. Ella hizo todo lo que pudo para prepararlo. No todo fueron victorias. Catalina era rígida, desconfiada, y su carácter autoritario generó enemigos. La nobleza castellana nunca terminó de aceptarla del todo. La veían como una extranjera con demasiado poder. Pero Catalina sabía que la historia la juzgaría por una sola cosa: la estabilidad del reino. En 1418, Catalina murió en Valladolid con apenas 45 años. Fue enterrada en la majestuosa Catedral de Toledo. Había gobernado Castilla durante más de una década, consolidando el trono para su hijo y dejando un legado duradero. Catalina de Lancaster fue mucho más que una princesa importada de Inglaterra. Fue la primera princesa de Asturias, la regente que sostuvo a Castilla en uno de sus momentos más frágiles y una de las mujeres más influyentes de la Edad Media española. Su nombre quizá no sea tan recordado como otros, pero su sombra sigue presente en la historia de la monarquía. ¿Deberíamos hablar de más reinas olvidadas de la historia medieval? Déjalo en los comentarios.